Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 5 del Diplomado de Machine Learning de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y como cada tarde les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Correcto, hay un anuncio por ahí, Mario. Bueno, quiero empezar esta sesión agradeciendo porque esta es la última sesión que se va a compartir de manera gratuita. O sea, toda esta semana se les estuvo enviando los videos y las invitaciones a muchas personas que mostraron interés, llenaron un formulario de preregistro en algún momento, se les estuvo, durante toda la semana se les estuvieron enviando, pero pues ya hasta hoy vamos a terminar, a partir del próximo lunes, únicamente quienes hayan inscrito, quienes sí estén inscritos, van a poder seguir ingresando. Eh, Hay casos por ahí, hoy me topé con dos casos de compañeros de ustedes que se preregistraron y que también se inscribieron, o sea, realizaron su pago y nos enviaron comprobante, todo el proceso, ok. Y me comentaban, ¿no? Me decían, ¿por qué me siguen llegando estos correos? Bueno, ya no te van a llegar. Te estaban llegando porque estabas también en la lista de preregistros, además de la lista de alumnos. Ya no, a partir de hoy, probablemente se te envíe uno más con el video de hoy, pero a partir del lunes, repito, ya únicamente va a llegar a la lista de los que están inscritos. ¿Sí me explico? Y entonces, pues un agradecimiento para todos aquellos que nos estuvieron acompañando durante esta semana de forma gratuita. Todavía pueden llegar a inscribirse, ya ahorita se vaciaron algunos lugares. Lo que sucede es que prácticamente los primeros 3 días el sistema del GoTo es cuando es más sensible a saturarse. Es cuando es más sensible a saturarse. Entonces, por eso es que tenemos una restricción en el número de inscritos en cada diplomado. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, a partir de que dejan de asistir, digamos, los invitados, los gratuitos, el total de asistentes en vivo disminuye bastante y eso nos permite poder aceptar más alumnos inscritos. Entonces, digamos que como que la próxima semana esperaríamos que se diera un piquito, aunque sea pequeño, pero un piquito de nuevas inscripciones. Y bueno, de todos modos, pues quiero agradecer si te gustaron estas 5 sesiones, créanme que lo hice con mucho cariño, con mucho corazón, un poquito sucio en las primeras 2 sesiones que tuvimos problemas técnicos, pero pues esperemos, ya nos ha vuelto a presentar y esperemos que no vuelva a suceder esa situación. Y pues por supuesto, siguen invitados a la comunidad de SciData. Dicho esto, pues les parece que continuemos con el diplomado. Ah, sí, claro, lo mismo va a suceder con Adonai, ¿eh? En el otro curso, o sea, con Adonai también es hasta hoy que se van a permitir invitados, vamos. Ya a partir del lunes únicamente comunidad saidatera oficial, o sea, los que estén inscritos. Obvio, si necesitas alguna prórroga para hacer tu pago, si ahorita no tienes la lana y necesitas una prórroga, pues escríbenos. O sea, tampoco es, no creas que somos unos tiranos. ¿No? Siempre he estado, Saidata, una de las objetivos que tuvo cuando lo fundé, era eso, el poder acercar a la gente de una manera mucho más democrática el análisis de datos y las matemáticas. En esos tiempos, ahorita ya no, pero en esos tiempos, le estoy hablando 2020, 2019 más bien, mediados de 2019 fue cuando empecé a idear el proyecto. Un diplomado como estos de análisis de datos, de machine learning, de Python, etcétera, un diplomado de estos fácil llegaba a costar hasta 20,000 pesos. A los que no son de acá de México, vienen siendo como $1,000. No, no, sí, ¿verdad? Como $1,000. Vienen siendo como $1,000. Entonces eran diplomados carísimos y con mucha menor calidad de lo que yo intento enseñar. Ustedes pueden ver, nosotros los damos de 4 semanas, incluso hemos llegado a tener hasta 6 semanas de clases, o sea, mes y medio. Y en estos antiguos de 2019 les decía que eran en vivo además, duraban una semana, entonces en una semana te exprimían 20,000 pesos y ni siquiera te enseñaban bien. Entonces a partir de ahí me fue naciendo la idea de fundar Saidat. Básicamente en todas estas escuelas online que puedes encontrar en Facebook, nosotros fuimos los primeros. Sí, ahorita hay curso por todos lados. Y aún así, fuimos los primeros y hemos mantenido los precios. Sí, me dice, los que adquirimos los paquetes del curso también podemos asistir a las clases online.
Los paquetes son videocursos. Los paquetes son videocursos. No me aparece tu nombre, pero son videocursos, entonces esos se les envían, pues ya están pregrabados. Se grabaron, así como cada sesión se graba cuando la estamos impartiendo, siempre lo hemos hecho con todos los cursos. Entonces, al final de cada curso obtenemos un conjunto de videos y eso es con lo que armamos los paquetes. ¿Se me explicó? Entonces, eso es en cuestión administrativa y a partir de mañana se reanuda el envío de los paquetes. Esta semana no he enviado para que no se saturara, precisamente por los chavos que venían por invitación, para que no se saturaran los correos. ¿Sale? Pues bueno, entonces, ¿les parece que continuamos? Ok, nada más déjenme mandar un mensaje. Vámonos, vámonos entonces. Se los paso por el chat. Un momento. Y ahí lo tienen. Díganme cuando ya estén conmigo. Ayer llegamos hasta acá. Estamos por comenzar el problema de la fuga de datos. Díganme. Ok, Daniel Sabas. Sabas, por ejemplo, Sabas ha estado en prácticamente todos los cursos de Saidat, al menos los que yo he dado. Sabas los ha tomado. O sea, Sabas es alumno desde el primer curso que se dio en Saidat en 2019. Bueno, que por ahí ya nada más para cerrar estas notas históricas, pues todo el mundo sabe lo que pasó a nivel mundial, valga la redundancia, a finales de 2019, por ahí de noviembre de 2019, cosa que se venía viendo, según los datos, desde agosto de 2019. Ahí fue en donde dije, es el momento de fundar Saidata, porque esta cosa se va a extender a nivel mundial y todo el mundo va a tener que estudiar por computadora, todo el mundo va a tener que estudiar en línea. Entonces me adelanté a la pandemia. Es el poder de los datos, ¿no? Cuando sabes interpretar datos. Pues, de alguna manera predije lo que iba a suceder y dije, en este momento tenemos que ir. En fin, el problema de la fuga de datos. En este punto aparece una precaución crucial. Uno de los errores más comunes es aplicar el escalado antes de separar el conjunto en entrenamiento y prueba. Nosotros hasta este momento, con los ejemplos que hemos visto, pues lo hemos estado haciendo con Excel. Todavía no hemos programado nada, pero no nos hemos detenido a pensar en cómo se relaciona esto con la parte de entrenamiento y prueba. Entonces, uno de los errores más comunes es aplicar el escalado antes de separar el conjunto en entrenamiento y prueba. ¿Por qué? ¿Por qué primero tenemos que hacer entrenamiento y prueba y después el escalado? ¿Qué es lo que sucede? Imagínate que tú no divides los datos, no separas en entrenamiento y prueba. Acuérdate, una de las razones principales para separar entrenamiento y prueba es para evitar la memorización. Queremos evitar memorización. Y entonces, la prueba, la parte de la prueba, tiene que hacerse con datos que el modelo nunca haya visto. El modelo se tiene que entrenar únicamente con la parte de entrenamiento y después lo ponemos a prueba con la parte de test, con la parte de prueba. Entonces, la parte de la prueba y la parte de entrenamiento son independientes, son dos conjuntos de datos separados. No hay un dato, no hay un renglón de tu tabla que esté tanto en entrenamiento como en prueba. Siempre vamos a pedir eso, es una de las restricciones más importantes que tiene la separación de entrenamiento y prueba. ¿Qué pasa si no separas en entrenamiento y prueba? Entonces, fíjate, por ejemplo, el, este escalado, el escalado por estandarización. Fíjate, acuérdate, ¿qué hacíamos? Era, tomas el dato y restas el valor promedio de toda la columna y después dividías entre la desviación de esa columna. Fíjate, entonces, es el dato y restas el valor promedio de toda la columna. ¿Qué sucede si no separas antes en entrenamiento y prueba? Este valor promedio o esta desviación la vas a calcular, la vas a terminar calculando sobre toda la tabla.
sobre todo la columna, completita, 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 porque no ha separado el entrenamiento y prueba. ¿Qué va a suceder? Que entonces, a la hora del aprendizaje, la máquina ya va a tener un cierto sesgo. Porque ya una vez que tú separas el entrenamiento y prueba, y la máquina empieza a aprender, pues va a aprender, al menos indirectamente, con los datos de prueba a través de la media, lo cual está mal. ¿Sí me explico? ¿Se entiende? Entonces, a lo que me refiero es a esto. Déjame hacerlo con un Excel. O sea, imagínate que tú tienes una cierta columna, otra columna, otra columna. Tienes 3 columnas. Y vamos a poner valores. Lo que sea, no me interesa ahorita de qué se trata. Pues digamos que tenemos esto. Y tú dices, bueno, voy a hacer un escalado, o voy a hacer un min-max, o voy a hacer un análisis robusto, un escalado robusto. No importa qué tipo de escalado vayas a hacer, esto aplica para todo. Entonces imagínate, se lo quieres aplicar a esta. Si tú no separas en entrenamiento y prueba, si no separas en entrenamiento y prueba y lo dejas así, a la hora de que calcules, por ejemplo, la media, lo calcularías sobre todos los datos. Y entonces después, cuando separes en entrenamiento y prueba, tú vas a trabajar con acá, en esta zona, en la zona de entrenamiento, pero con el sesgo de que la media la tomaste sobre todos los datos. Y entonces, de alguna manera, aunque la computadora en el entrenamiento no vea esto, aunque la computadora durante el entrenamiento no vea esto, sí carga cierta información de acá, porque la media la había calculado sobre toda la columna. Entonces, es bien importante esto. El escalado se hace después de separar entrenamiento y prueba y solamente se hace en la parte de entrenamiento. De hecho, ahorita se va a notar muy bien en el código. ¿Me explicó? ¿Vamos bien? Correcto. Dicho esto, ahorita lo único que vamos a hacer, bueno, ¿por qué el escalado no se hace sobre la sección de pruebas? Sí se va a hacer, Miguel, pero incluso me está esperando a que veamos el código, pero si quieres te adelanto cómo va la cosa, cómo va a ir la cosa. Digamos que yo quiero aplicar a esta columna, digamos que a esa columna le quiero aplicar ¿qué será bueno? Una estandarización, o sea, restar la media y dividir entre la desviación. ¿Cómo se hace? Bueno, ya separé en entrenamiento y prueba. Digamos que entonces voy a calcular el valor promedio, pero únicamente en el entrenamiento. Voy a calcular la desviación. Esta es la media. La desviación la voy a calcular únicamente en el entrenamiento. Únicamente en el entrenamiento. Y ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál era la fórmula para reescalar? Decíamos, es el dato menos el promedio entre la desviación. ¿Qué no lo quiso hacer? Aquí es F. Ahí está. Es el dato menos la media entre la desviación. ¿Estamos? Y eso lo hago en todos los renglones de esa columna. Pues lo hago en todos los renglones de esa columna. Me estoy agarrando cada dato, estoy agarrando este dato, le estoy restando la media del entrenamiento, de la columna en el entrenamiento, dividiendo entre la desviación. Ahora, acá, pues como reescalé estas también las tengo que reescalar, utilizando el mismo procedimiento, el de estandarización. Pero, ¿cómo se hace? Ahora, es el dato, va a ser el dato menos la media que se calculó en el entrenamiento
entre la desviación que se calculó en el entrenamiento. No se hace con la media de acá, se hace con la columna del entrenamiento. ¿Sí me explicó? Díganme, ¿sí se entendió, Miguel? Me pregunta Jorge, ¿por qué aquí utilicé la desviación poblacional y no la desviación muestral? Así es como lo hace Python, de hecho, Daniel, oh, perdón, Jorge. Python lo calcula con la desviación poblacional. ¿Por qué? No sé. Entonces, aquí en Excel también lo estoy haciendo con la desviación poblacional para que esté de acuerdo con la forma en la que Python trabaja. ¿Sale? El procedimiento sí, pero la justificación me he quedado, ¿por qué no rescala con su propia media el grupo de prueba? Porque aquí es en donde aprende, acuérdate. Acuérdate que en la parte de entrenamiento es en donde aprende. En particular en este paso, ¿qué fue lo que aprendió? ¿Quién es la media y quién es la desviación? Por eso es que se ocupan los parámetros de entrenamiento para calibrar la prueba. Tiene sentido, ¿no? Si lo piensas así. ¿Ah? Porque acuérdate que estos son datos que él nunca ha visto. Nunca ha visto. Entonces, calcular la media para ellos, pues como que no, como que tiene más sentido reescalar, pero utilizando la media que encontró en el entrenamiento. Si aquí tú le haces un min-max para esta, te fijarías en el máximo y el mínimo de esta columna. Y después a cada uno de estos le restarías el mínimo de esta columna y dividirías entre el máximo menos el mínimo de esta columna. O sea, todo lo que hace en la prueba lo va a construir, lo va a deducir a través de todo lo que aprendió en el entrenamiento. Si aquí aprendió parámetros como quién es la media de la primera columna, quién es la desviación, quién es el máximo y el mínimo de la segunda, si el tercero lo quiero hacer con robusto, aquí debió haber aprendido entonces quién es la mediana, quién es el rango intercuartílico. Todos esos parámetros los tengo que pasar para rescalar estos. Lo que sí no puede suceder es que esto lo haga con un escalado, por ejemplo, con un min-max, ya a la parte correspondiente a la prueba, le quiera cambiar el tipo de rescalado. Eso sí no está permitido. Se rescalan con el mismo método. ¿Se entiende? Um, ok, Daniel comenta, aquí añado algo que no sé si ya se dijo antes, que creo que es importante en general. Ayudará mucho si se van a la documentación, en este caso de Python, para el método en cuestión. Ahí se explica a menudo el motivo o al menos se fundamenta. Ok, para buscar documentación en Python, el problema es que, híjoles, eh, sí me he dado cuenta que ya en algoritmos de este tipo, en algoritmos tan avanzados, ya la documentación no es tan buena, la documentación de Python. No te ponen ejemplos, cosas así, entonces es como leer un documento así en seco. Para funciones básicas de Python, sí, la documentación es de ley. Saber incluso cómo buscar documentación. Si quieren ahorita que veamos algún ejemplo, les puedo mostrar cómo se busca la documentación. Pero para técnicas ya tan avanzadas como el Machine Learning, el Deep Learning, la documentación efectivamente, Daniel, es muy árida. Si ya no se siente bien. Como que ahí sí es necesario que alguien te lo explique. Entonces, siempre tengan a la mano ChatGPT para preguntarle, oye, ¿qué hace esto? Explícame esta parte del código. En fin, se entiende entonces, y este es el problema de la fuga de datos, del que platicábamos hace un par de sesiones, que en ese momento no les quedaba tan claro. A este nivel, ya con lo que sabemos, ya les queda claro qué es la fuga de datos, ¿no? El problema de la fuga de datos es cuando mezclas, básicamente. Estás mezclando el entrenamiento con la prueba. En este caso, estarías mezclando entrenamiento con la prueba si no haces primero la separación y te vas directamente a hacer el escalado.
¿Se entiende? ¿Dudas, dudas? Ok. Bueno, vamos a regresar entonces a la documentación. Ya entendimos qué es el problema de la fuga de datos. La fuga de datos genera la ilusión de un modelo más preciso de lo que en verdad es, porque al entrenar ya tuvo acceso indirecto a estadísticas del conjunto de prueba, la media, la desviación, el máximo, el mínimo, etcétera. Entonces, para evitarla, el procedimiento correcto siempre es el mismo. Primero dividir en entrenamiento y prueba y después ajustar el escalador únicamente con los datos de entrenamiento. Por último, aplicar esa transformación tanto al entrenamiento como a la prueba, que es lo que les decía. O sea, sí reescalas a la prueba, pero con los datos del entrenamiento, con la media que obtuviste en el entrenamiento y bla, bla, bla. Todo eso te lo va a hacer en automático Python, entonces no te preocupes si no sabes cómo calcular la media, la desviación. Todo eso Python lo va a sacar en automático. Pero lo que sí es bien importante es que sepas que primero tienes que separar entrenamiento y prueba y después haces el proceso de escalado. Como conclusión general del escalado, el escalado de variables no es un adorno matemático, es un paso de higiene y de justicia numérica en la construcción de los modelos. Qué bonita frase, ¿no? De justicia numérica en la construcción de modelos. Requiere decidir qué columnas se van a escalar, elegir el método apropiado para cada una y aplicar el procedimiento de manera correcta para no incurrir en la fuga de datos. Solo así garantizaremos que las comparaciones entre variables sean legítimas y que la evaluación final del modelo refleje su verdadera capacidad de generalizar a datos nuevos, es decir, de aprender. ¿Se entendió? Sí, todos esos se sacan únicamente con datos de entrenamiento, Santiago. La media, la desviación, el mínimo, el máximo, la mediana y el rango intercuartílico, que son todos estos parámetros que hemos comentado para hacer los diferentes tipos de escalado, se hacen únicamente con la parte de entrenamiento. Ah, denme un momento, me están buscando. Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo, ya volví, sí, es que me estaban buscando y es que de hecho también estoy esperando al mecánico. Llevé el carro en la mañana al mecánico, entonces también estoy esperando a que me llame a ver si llega antes de las 7, pues lo tengo que salir a atender. Pero bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a ver el escalado en Python. Para esto, pues vamos a irnos al repositorio de datos, mlpy25 data, a la carpeta. Bueno, ahorita se los paso. Y ahí vamos a buscar el archivo datos para escalado. Creo que aquí yo ya lo tengo, sí. Si tú das clic en este enlace, pues te va a mandar acá. Se los paso por el chat y descárguenlo, por favor. Ahí, nada se lo mandé a Gloria. Ahí les va. Listo. Descarguen el de datos para escalado. Bueno, descarguen estos dos, datos para escalado y datos para escalar alumnos. Este lo van a hacer ustedes de tarea. Ahorita por lo pronto les voy a mostrar cómo se hace para este, datos para escalado. Entonces, ya saben, lo abro y nos vamos a la flechita para descargar. Aquí ya está. Díganme cuando ya lo hayan descargado. Los leo. Ok, ya estamos. Bueno, entonces vámonos a Colab. Ya saben, nuevo notebook. Espero a que se establezca la conexión para poder subir mi archivo. Ya está. Subo el archivo. Datos para escalado. Aquí está. Entonces ya colgué mi archivo. Ya saben, la advertencia es nada más darle a aceptar y ya. Entonces ya están.
Ok, me dicen que ya. Perfecto. Entonces vamos con el código. Atención acá. Todavía no les voy a enseñar, bueno, ya sabemos cómo separar entrenamiento y prueba, ya lo vimos hace unas sesiones. Ahorita este código va a ser únicamente para ser escalado. No le voy a hacer separación entre entrenamiento y prueba, pero ya sabemos que esto no se debe hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a hacer primero el entrenamiento y prueba y después el escalado? Porque me quiero esperar a que lleguemos al capítulo de tuberías, en donde ya les voy, y es que todavía nos falta, después de escalado tenemos que ver codificaciones, después de codificaciones tenemos que ver tratamiento de valores faltantes, después de tratamiento de valores faltantes ya llevaríamos que 4 técnicas que son separación en entrenamiento y prueba, escalado, codificación y tratamiento de valores faltantes. Esas 4 técnicas las vamos a juntar en una sola que se llama tuberías. Cuando lleguemos al tema de tuberías, ahí ya vamos a empezar a hacer primero la separación entre entrenamiento y prueba, después vamos a hacer el tratamiento de valores faltantes, luego va a continuar el tratamiento, la codificación y finalmente el escalado. Se aplica en pasos. Por eso se le llama tuberías. Se va aplicando en pasos. Entonces, repito, en este momento únicamente les voy a enseñar cómo se hace en Python el escalado. Todavía no me voy a meter en la mezcla de escalado con separación, entrenamiento y prueba. ¿Me explicó? Ok. Bueno, vamos entonces al algoritmo. Pues primero lo de siempre, cargar nuestras librerías. Ya saben, pandas, numpy, y fíjate, desde el preprocesamiento de scikit-learn, vas a jalar el escalador estándar, el mínimo máximo, el min-max, y el robusto. Con Column Transformer, es con el que vamos a transformar los datos. A ver, un momento. Parece que ya está el mecánico aquí, entonces déjenme. Comenzará a grabarse. Listo, no nos asusten, no fue problema técnico, me hablaron otra vez, entonces tuve que atender rápido ya fuera, pues ya estoy de vuelta. Bueno, entonces ya tenemos el código, les había dicho mientras me desaparecí, les había dicho que lo ejecutaran, se ejecuta rápido. Les decía, presten atención, o sea, tenemos aquí los escaladores, el estándar, el min-max y el robusto, y con Column Transform, es con el que se van a transformar las columnas. Leo mi CSV, con esta instrucción, leo el archivo, y con esta instrucción, con esta instrucción yo estoy llamando al archivo, lo estoy llamando datos dentro de esta sesión. Por lo tanto, cada vez que vean la palabra datos, se refiere a la tabla que voy a leer. Y con esta instrucción, pido que me muestren los nombres de las columnas. Se ejecuto, ¿qué es lo que me da como resultado? Me dice, tengo una columna que se llama edad, otra que se llama gasto médico anual, otra que se llama porcentaje de asistencia, calificación de examen, presión sistólica, hora de estudio diarias y una columna que se llama tipo. De hecho, déjenme cerrar porque les he dicho que no me gusta tener allá a Gemini. De hecho, le puedo pedir datos.head. De esta manera, lo que me va a dar son las primeras filas de esa tabla. Entonces, aquí lo tienen. Son las primeras filas de esa tabla. De esta manera, puedo hacer una inspección rápida, ver los primeros datos, las primeras 5 filas de la tabla, y así darme una idea de qué tipo de información tengo en cada una de las columnas. Déjenme se los paso. Head, encabezado. ¿Estamos? Ejecuten lo que les pasé y me dicen si les salió esto. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, continuamos. Hasta ahorita fue nada más la pura lectura. Ahora, acá. Esta celda, ¿qué es lo que voy a hacer con esta celda? Acá es el momento en el que voy a captar las columnas que tengan datos atípicos.
Ven que ayer les había platicado. Necesitamos una manera sintetizada para poder encontrar columnas con datos atípicos. No me importa qué datos atípicos son, solamente me interesa saber qué columnas tienen datos atípicos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar a la tabla de datos. Se va a quedar únicamente con las columnas que tengan números, con las columnas numéricas. Si tú ves aquí la tabla de datos tiene una columna, la columna tipo, que no son números. Entonces le estoy pidiendo que se quede únicamente con columnas numéricas. Acá. Y con todo esto, con todo este resto del código, ahí es en donde voy a capturar de todas esas columnas numéricas cuáles son las que presentan valores atípicos. ¿Para qué? Para poder decidir en dónde aplicar el robusto, el escalador robusto. Ejecuto. Gasto médico anual. Es la única columna de toda la tabla en donde tuve valores atípicos. O sea que a esta columna me conviene tratarla con robusto. ¿Sí se entiende? Díganme. ¿Dudas, dudas? ¿No nos dice cuál es el dato atípico? No. No. Este está diseñado, el código está diseñado únicamente para captar las columnas que tengan algún dato atípico. Para poder detectar quiénes son los datos atípicos, pues ven que les había dicho, eso se ve en otro curso. No es tan difícil, de todos modos, no es tan complicado, pero para este momento lo único que nos interesa es saber quiénes tienen dato atípico. ¿Por qué conviene tratar con robusto? Lo expliqué ayer, Santiago. Lo expliqué ayer. El robusto está hecho para tratamiento de datos atípicos. ¿Vale? Sí, es que no me voy a poner a explicar todo lo que el código hace, parte por partecita. Pero básicamente, a ver, numCalls son las columnas numéricas. Entonces, para cada columna de tipo numérico, para cada columna en numCalls, para cada una de las columnas numéricas, lo que le estoy haciendo acá es una manera como de protegerme por ejemplo, si tengo huecos o de pronto si tengo, bueno, es que sí, de hecho este paso está de más. Por ejemplo, si estos datos, aquí tú los ves como números, pero en realidad fueran textos. O sea, en vez de ser el número 1, fuera el texto 1. En vez de ser el 63, fuera el texto 63. Entonces aquí es como que una manera de protegerme. Por acá. Es una manera de protegerme. Si no tiene a nadie a quien convertir o a quien eliminarle datos o problemas, columnas que tengan huequitos, le estoy diciendo que continúe. Aquí se calculan el primero y el tercer cuartil. El primer cuartil es cuantil 0.25 y el tercer cuartil es cuantil 0.75. Aquí se calcula el rango intercuartílico. Luego está diciendo, si el rango intercuartílico es 0, continúa. ¿Qué significaría que el rango intercuartílico fuera 0? Que el 50% de los datos son iguales. La parte central de tus datos. Entonces, si yo ordenara estos datos del menor al mayor, los que quedarían, vamos a hacerlo, los ordeno del menor al mayor. Los tengo ordenados del más pequeño al más grande. Si el rango intercuartílico fuera 0, estaría diciendo que estos del medio son todos iguales. Entonces, si todos son iguales, continúa, no pasa nada. Ahora, aquí estoy calculando lo que se conoce como las barreras. ¿Qué son las barreras? Cualquier cosa que quede por abajo de la barrera inferior se considera un atípico. Cualquier cosa que quede por arriba de la barrera superior también se considera un valor atípico. Así es como capturamos los valores atípicos. Es la fórmula que les decía ayer. Existe una fórmula general para calcular valores atípicos. Entonces, aquí calcula los valores atípicos, si es que los hay,
calcula, bueno, más bien aquí define las barreras y aquí es en donde calcula los valores atípicos si es que los hay. Si tengo al menos un valor atípico, le estoy diciendo que a esa columna me la añada a esta lista. Calls con outliers. Calls con outliers es una lista donde me aparecen los nombres de las columnas que tienen valores atípicos. ¿Se entiende? Los que quedan fuera de los rangos intercualtéricos, no, son los que quedan fuera de las barreras. Los que quedan fuera de las barreras son lo que se considera como valor atípico. Acá me preguntan, ¿siempre se usa 1.5? Es lo más usual. En realidad aquí tienes un problema conceptual, incluso hasta matemático de alguna manera, porque realmente no existe una justificación para utilizar el 1.5. Es lo más usual, o sea, el 99% de las veces que revises los libros, que revises documentación, te vas a encontrar que utilizan este valor, el 1.5, aquí y aquí, pero en realidad no hay una justificación matemática como tal. Tú lo podrías poner a menos 2 y 2, y entonces considerar los valores atípicos más extremos. O sea, entre más grande sea el numerito que tú le pongas acá, es porque estás buscando atípicos muy extraños. Haz de cuenta esto, si tú lo quieres ver geométricamente, si lo quieres ver geométricamente, te está marcando un intervalo. Te está marcando un intervalo. Una barrera inferior y una barrera superior. Y aquí en el centro, la mediana. La mediana. Entonces, cualquier cosa que quede de este lado o cualquier cosa que quede de este lado se va a considerar dato atípico. Pero, ¿qué efecto tiene este numerito del 1.5? Si tú haces este valor más grande, en vez de 1.5 lo pones en 2 o en 3, etcétera, este intervalo se va a ir haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, captar atípicos va a ser cada vez más difícil, ¿no? Porque para que algo siga siendo un atípico, cuando tú le cambias de 1.5 a 3, es porque sí tiene que estar muy alejado de los demás, muy alejado de la mediana. ¿Sí me explicó? Esto es lo que se considera bigotes. Bueno, no, porque los bigotes son los puntos precisamente que quedan antes, exactamente antes de las barreras. O sea, los bigotes andan por acá. Los bigotes andan por acá. Cuando tú ves un box plot, las barreras son el límite ya de los datos extremos. ¿Vale? ¿Sí, Daniel? Si los bigotes quedan por dentro del intervalo. Entonces, el valor de esa constante que menciona de 1.5, ¿cómo la definimos? Es que, repito, Miguel, no hay un criterio universal, no hay ni siquiera una justificación matemática de por qué utilizamos el 1.5. O sea, desde que se definió este método, se definió así, con el 1.5, pero no hay una justificación como tal. La gran mayoría de las veces lo vas a utilizar así, e incluso si llegas a leer un artículo y alguien lo movió de ser 1.5 y lo tomó como 2, se tiene que reportar, porque lo tradicional es eso, que sea 1.5. Es una regla de dedo, básicamente, es que tiene sentido, Miguel, tiene sentido la regla. Lo que puedes discutir, lo que se puede debatir es por qué con el 1.5, por qué no con un 1 nada más, o por qué no con un 2, por qué con 1.5. Eso es lo que se puede debatir, pero en realidad la regla funciona. ¿Por qué? Porque básicamente los valores extremos son los que tienen que quedar muy alejados de la mediana, muy alejados de la mediana. Entonces el rango intercualtílico es casi, geométricamente es casi como si agarraras este espacio, y lo desplazaras a la izquierda, luego este espacio lo desplazaras hacia la derecha. Todos los datos que quedaron fuera de esos desplazamientos son los atípicos. Por eso tiene sentido el método para detectar atípicos, la fórmula. Pero lo debatible es porque en la fórmula se utiliza un 1.5 y no otro valor. Sí, los cuartiles, eso sí, siempre son 0.25 y 0.75. Siempre, siempre. Y estos, los cuartiles que aparecen acá, estos nunca van a cambiar.
Sí, porque cuantil significa dividir en cuántos. Le estoy diciendo dividir en el 25% de los datos. Entonces me está dando el primer cuartil. Cuartil. Aquí dice cuantil, porque cuantil es cuántos. Cuantil, cuántos. Cuartil es cuartos. Entonces, cuantil punto 25 es el primer cuartil. Cuantil punto 75 es el tercer cuartil. ¿Entiende? Usamos el robusto porque tenemos datos atípicos, pero ¿qué nos dice que hay datos atípicos? Esto es lo que me está diciendo Santiago, es lo que acabo de explicar con este código. Este código me está diciendo qué columnas tienen datos atípicos. ¿Vale? Este código es el que me lo está diciendo. Por ejemplo, en la tarea ustedes van a tener que leer la otra tabla y aquí al aplicar este código, aquí les tiene que aparecer de aquella tabla qué columnas tienen datos atípicos. Sí, nos está dando, simplemente me está diciendo en qué columna hay dato atípico. ¿Por qué? Porque yo necesito saber a quién le voy a aplicar el robusto. ¿Se entiende? Díganme, díganme. Ok. Entonces, hasta este momento únicamente sabemos detectar qué columnas tienen datos atípicos. Ahora, volvemos a hacernos las preguntas, como decíamos ayer. Las edades no tuvieron datos atípicos. Las edades están acotadas de forma natural, tanto inferior como superiormente. Lo discutimos ayer. Las edades tienen barreras límite, conocidas, o sea, definidas, bien definidas. No, no lo tiene. Solamente sabes que no pueden existir edades negativas. Pero sabemos, o lo estábamos discutiendo ayer, que puede ser que la persona que más haya vivido en la historia haya vivido 140 años, pero nada te garantiza que el día de mañana no aparezca una persona que cumpla 141. Entonces no tienen un límite superior las edades. Por lo tanto, a la edad me conviene aplicarle qué tipo de... No tiene barreras naturales, digamos, barreras bien definidas, ni tampoco tiene datos atípicos esta columna. Entonces, ¿qué tipo de codificación, perdón, de escalado me conviene? Estandarizado, correcto. Me va a convenir aplicar un estandarizado para la edad. Ahora, Joan Marina me pregunta, ¿puede haber más de una columna de datos atípicos? Sí, claro, claro. Aquí nada más está detectando que hay una, pero pues ahí va a depender de tu tabla. Si hubieran dos columnas con datos atípicos, aquí me diría quiénes son esas dos. O sea, aquí me va a aparecer quiénes son todas las columnas con datos atípicos. Si algo no me aparece acá, significa que no tiene datos atípicos. Así que pues, no conviene tanto aplicarle un escalado robusto. A lo que esté aquí es a lo que sí le quiero aplicar escalado robusto. ¿Se entiende? Ahora la siguiente columna. Por eso es importante que tengamos, que haya hecho este paso, el de datos.columns, porque me dicen los nombres de las columnas. Entonces, para tener a la mano cómo se llaman las columnas. El siguiente, gasto médico anual. Gasto médico anual. Ese tiene atípico. Entonces, a ese me va a convenir aplicarle un escalado robusto. La siguiente columna, porcentaje de asistencia. Los porcentajes siempre están entre 0 y 1. ¿Qué tipo de escalador me va a convenir ahí? Bueno, en este caso entre 0 y 100, ¿no? Porcentaje. Siempre están entre 0 y 100. ¿Qué tipo de escalador me conviene en ese caso? Díganme. Un min-max, correcto. Me va a convenir un min-max. Porque ahí sí hay barreras, límites naturales, ¿no? El 0 y el 100, porque son porcentajes. Calificación en un examen. Estas calificaciones son valores entre 5 y 10. ¿Qué me va a convenir?
Min max, correcto, correcto. El siguiente, presión sistólica. La presión sistólica tiene límites fijos, definidos. ¿Díganme? No, exactamente, Carlos. En teoría se podría alcanzar cualquier valor. En teoría, en la práctica, pues no es cierto, te mueres antes, ¿no? Pero no es tan claro como en los porcentajes, que sabes que todos los porcentajes siempre están entre 0 y 100, o como las calificaciones de un examen, donde el profesor siempre califica de 5 a 10. Ahí están bien definidas las barreras, los límites. En la presión sistólica no. Entonces, para la presión sistólica, ¿qué me conviene? Estandarizado, correcto. Voy a seguir moviéndome. Horas de estudio diarias. Un día tiene a lo más 24 horas, entonces horas de estudio diarias, ¿qué me conviene? Un min-max, correcto, porque están acotados de 0 a 24. Entonces, horas de estudio diarias con un min-max. Y entonces ya identifiqué. Tipo pues es una columna de categorías. Esas todavía no las hemos aprendido a trabajar. Por lo pronto, las cuantitativas, ya sabemos cómo, sí, claro, Hassel, que es el siguiente tema. Vamos a aplicarles un one-hot encoding a la columna de tipo. Pero, por lo pronto, ya con estas columnas cuantitativas ya sabemos trabajar. Entonces vamos a hacerles el escalado, vas a ver cómo es muy bonito el procedimiento. Básicamente es un solo código. Bueno, primero vamos a definir las columnas por tipo de escalado. Fíjate, siempre se hace así, y siempre lo vas a hacer con esta misma sintaxis, es decir, utilizando corchetes y utilizando comillas. Primero, en Python siempre que veas algo de este estilo, corchetes, con comas, corchete, corchetes, con comas, coma, coma, o simplemente corcheta, a eso se le llama listas, es una lista. Pues básicamente esta es la lista de las columnas a las que les voy a aplicar el estandarizado, la columna de edad y la columna de presión sistólica. A esa lista la voy a llamar cols std. Luego le paso quién es la lista de columnas a las que les voy a aplicar el min-max, porcentaje de asistencia, calificación de examen y horas de estudio diarias. A esa lista de columnas a las que les voy a aplicar min-max, la estoy llamando cols min-max. Finalmente, esta lista solamente tiene un elemento, que es la columna de gasto médico anual. Es la única que me dio aquí. Es la única que tiene datos atípicos. Entonces, a esta es a la que le voy a aplicar el robusto. Si aquí tuviera más listas, pues esas las voy escribiendo acá, siempre separando con una coma. Y los nombres de las columnas van entre comillas. A esta lista, a las que les voy a aplicar el escalado robusto, lo llamo cols robust. ¿Se entiende? Entonces, en esta celda simplemente le voy a indicar las listas de las columnas a las que les voy a estar aplicando los diferentes escalados. Esto tú lo tienes que llenar a mano, porque va a depender pues, de los nombres de tus columnas. Entonces, tú esto en la práctica lo vas a tener que ir llenando a mano. Todo se queda igual, nada más le vas a ir cambiando estos nombres. Por ejemplo, si tu columna trae, o si tu tabla trae una columna que vas a estandarizar, y esa columna se llama ABC, aquí se lo pones, ABC. Pero tiene que coincidir con el mismo nombre, tal, o sea, aquí tiene que escribirse exactamente igual que como te aparecieron acá. Si aquí edad viene con E mayúscula, aquí abajo también se lo tienes que poner con E mayúscula. O sea, estos nombres que están acá, que son los nombres de las columnas, tienen que ser exactamente iguales al como te aparecieron aquí, cuando haces el columns. ¿Me explicó? El min-max se usa solo cuando hay cotas superiores e inferiores. Robusto cuando hay datos atípicos. El estandarizado cuando lo utilizamos. El estandarizado se utiliza generalmente, Santiago, cuando tus datos siguen una distribución en forma de campana, como la gaussiana. O sea, cuando tú haces el histograma de los datos, se te tienen que ver como un fantasmita. ¿Sí me explicó? O sea, se te tienen que ver cuando haces el histograma se te tiene que ver así.
Ay, quedó muy feo. No simétrico. Más o menos así se tiene que ver el histograma. ¿Qué pasa si no se ve así? Bueno, si se viera, por ejemplo, así, o sea, una subida muy rápida, pero una caída muy lenta, o al revés, una subida muy rápida, pero una caída muy lenta, perdón, es una subida muy lenta y una caída muy rápida. Si el histograma se viera así, le aplicas el robusto. Esa es otra de las aplicaciones del robusto. El escalador robusto. Y es que la presencia de esto, o una gráfica que tenga, un histograma que tenga una forma de esta, te está diciendo que tus datos no son simétricos. Y entonces necesitas robusto. ¿Sí se me explicó, Aldi? El estandarizado para campanas, no necesariamente gaussianas. Por ejemplo, la T de student también tiene forma de campana. La forma de campana es ay, me sale mal el dibujito. Ah, lo voy a hacer, ¿cómo hacerlo acá? Aquí. Um, Ahí está. Así se ven. Esa es la forma de campana. Esta es la forma de campana. Entonces, las gaussianas tienen forma de campana, la T de student tiene forma de campana. Aparece mucho en la naturaleza, las campanas. Son bien simétricas, o sea, fíjate cómo es igual a la izquierda que a la derecha. Es muy diferente estos comportamientos. Mira, este comportamiento aquí subió muy despacito, perdón, subió muy rápido, pero cayó muy despacito. Tardó mucho en caer. Aquí, en cambio, sube muy lento, tarda mucho en subir, pero en bajar, rápido baja. Cosa que aquí no, aquí como que aquí subir tarda lo mismo que bajar. Se dice que tienen las colas equilibradas. Aquí se dice que este tiene una cola derecha pesada y este tiene la cola izquierda pesada. No, ligeras, ¿no? La cola izquierda ligera, la cola derecha ligera. Las pesadas son estas, los crecimientos lentos. Entonces, en caso de que tus histogramas dieran algo como esto, es con un robusto. ¿Sí? ¿Se me explicó? Entonces, los datos del ejemplo ya sabemos que se comportan hacia los que se le aplica la estándar. Fíjate que sí es algo sabido, Aldi. Fíjate que sí es algo conocido en el ámbito estadístico, de hecho en el ámbito de la salud, que este tipo de datos, que la edad y la presión sistólica sí siguen distribución gaussiana. O sea, si les hicieras su histograma, sí verías algo como esto. Verías algo como esto. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Es que les decía, aparece muchísimo en la naturaleza. Aparece muchísimo, muchísimo estas curvas. El coeficiente intelectual también tiene este comportamiento. En general, para todos los datos se aplica la ley de los grandes números. Bueno, se tienen que cumplir ciertos supuestos, ¿no, Ángel? Pero en estos casos, como todo esto lo haces por muestreo independiente, eso te garantiza los opuestos de la ley de los grandes números. Bueno, viene desde el diseño de experimentos, ¿no? Justamente lo que enseñó Adonai en el curso anterior. O sea, cómo seleccionas tu muestra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bueno, ahora, volvemos al código entonces. Es útil para datos que se mantengan en un crecimiento relativamente pequeño, pero es muy sensible a valores extremos. Sí, lo dijimos ayer, Santiago, el escalado, el estandarizado, donde restas la media y divides entre la desviación, es sensible a extremos, a valores extremos. Por eso, ante la presencia de atípicos, utilizamos el robusto.
Volviendo al código, pues entonces lo que tienes que hacer es definir, habíamos dicho, defines, acá, calls std son las columnas a las que les vas a aplicar el estandarizado, min max es a las que les vas a aplicar el mínimo máximo, y robust es a las que les vas a aplicar el escalado robusto. Hasta acá lo único que le estoy diciendo a Python cuando ejecute es qué se le va a hacer a cada una. Todavía no le va a hacer nada. Solamente le acabo de indicar. Call std son a las que es la lista de columnas a las que les voy a aplicar el escalado estándar, etcétera, etcétera. Ejecuten. Ya cuando ya estén conmigo, yo ya lo ejecuté. Saben que ya lo ejecutaron cuando les aparece este simbolito de acá, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora sí, vamos a construir el transformador. Este es el corazón del código. Este sí se los voy a explicar más a detalle, porque aquí hay muchas cosas que entender. Entonces, repito, el que dice construir el transformador por columnas, este es el corazón del algoritmo para aplicar el de escalado. Dice, vamos a utilizar column transformer. Por ahí alguien hace un rato lo preguntaba, ¿para qué era column transformer? Que lo mandé a llamar desde acá, column transformer. Vamos a utilizarlo para hacer las transformaciones. ¿Qué transformaciones vamos a hacer? Estas de acá. ¿Cómo funciona el column transformer? Vamos a ver el código. De todos modos, toda la explicación que les voy a dar aparece acá. Aparece aquí escrito, ¿eh? Entonces vámonos directo a analizar el código. Fíjate. Column transformer. ¿Qué le voy a pasar de comer? O sea, ¿qué voy a meter en el column transformer? Todo esto. No, todo esto, hasta acá. Todo esto le voy a meter al transformador. ¿Qué es cada parte? Transformadores, transformers. ¿Qué son? Fíjate, es una lista, porque empieza con corchete y termina con corchete. Entonces es una lista ¿de qué? Estas, para los que no saben Python, estas se llaman tuplas. Las tuplas son como las listas, nada más que se escriben con paréntesis en vez de con corchetes. Entonces es una tupla. Le estoy diciendo, voy a empezar con este elemento. Le estoy diciendo, voy a aplicar el escalado por estandarización. Repito, voy a aplicar escalado por estandarización. ¿A quién se lo voy a aplicar? A calls std. Calls std, ¿quién era? Es la lista de las columnas a las que les iba a hacer estandarización. O sea, calls std es esto. Es este que está acá. Entonces, repito, ¿cómo se lee? Voy a aplicar el escalado por estandarización. En Python ese escalado se llama Standard Scalar. Voy a aplicar el escalado por estandarización a la lista de columnas calls std. Eso me va a devolver un bloque de columnas. ¿Por qué? Porque tengo dos columnas ahí. Por lo tanto, a la hora de hacer la estandarización, me va a devolver un bloque de dos columnas. Ese bloque que me devuelve lo voy a llamar std. Eso es todo lo que significa esto. Repito, voy a agarrar el escalador, se lo voy a aplicar a las columnas a las que decidí que se les iba a aplicar el estandarizado, y al bloque resultante lo voy a llamar std. Es como si yo tuviera, por ejemplo aquí en el Excel, es como si yo le dijera, a ver, te tomas esta y te tomas esta, a esas les vas a aplicar el escalador, el resultado van a ser dos columnas escaladas, y a ese bloque de dos columnas escaladas lo quiero llamar std. Aquí le podía poner, lo quiero llamar, digamos, por ejemplo, lo quiero llamar Gloria. Entonces estaría diciendo que a ese bloque, ya una vez que se estandarizó, lo va a llamar Gloria. Es simplemente el nombre con el que estoy llamando al bloque. ¿Sí me explicó? Tú en tus códigos, esto, y esa es la ventaja, esto ya no lo vas a cambiar. Aquí tú ya no tienes necesidad de hacer ningún cambio.
para cualquier tabla con la que vayas a trabajar, este va a funcionarte ya. Aquí declaro entonces a quién le voy a aplicar la estandarización, aquí declaro a quién le voy a aplicar el min-max, y aquí estoy declarando a quién le voy a aplicar el robusto. En el robusto, pues nada más, ¿con qué cuartiles? El cuartil 25 y el 75. Cuantil 25 y 75, o sea, primero y tercer cuartil. ¿Se entiende? ¿Sí se entendió esa parte del código? Esos son los transformadores. Son estos. Esos son los transformadores. Reminder, esto va a depender de tu gusto. Esta vez se lo vas a cambiar y a veces no. ¿Qué va a suceder? A ver, yo tengo esta tabla y tengo una columna a la que no le voy a hacer nada, la columna tipo. No se le va a hacer nada. Si yo aquí le pongo, si yo aquí en Reminder le pongo drop, el resultado va a ser la tabla con los escalados sin esa columna. O sea, cuando yo le pongo drop, me elimina las columnas a las que no voy a reescalar. Drop significa eliminar. Entonces, cuando yo coloque aquí en Reminder igual a drop, repito, ¿cuál va a ser el resultado? Que a la hora de realizar el escalado, me va a devolver únicamente las columnas a las que reescaló. Todas las demás columnas a las que no les hizo nada, se las come. Entonces estaría comiendo en este caso a la columna tipo porque a esa no le estoy haciendo nada. ¿Me explicó? Las elimina del resultado final, Luis. No es que modifique a la tabla datos, sino que digamos que tú tienes la tabla datos, que es la tabla mamá. Su tabla hija va a ser los datos, pero ya estandarizados. La tabla hija no tendría la columna tipo. ¿Sí se entiende? Me pregunta Aldi, ¿Column Transformer tiene más escaladores aparte de esos tres? Tengo la impresión de que sí, Aldi, ¿eh? Tengo la impresión que sí, aunque estos tres son los más usuales. Los tres que estudiamos ayer. Ahora, si tú quisieras que sí la herede a las columnas a las que no va a tocar, le aplicas, aquí lo tengo anotado, le aplicas pass-through. Eso va a hacer que a la hora de que te devuelva a la tabla hija, la reescalada, conserva las columnas a las que no les hizo nada. Y es que acuérdate que ayer habíamos comentado, hay veces en las que vas a tener columnas a las que no vas a querer transformar. O sea que tú dices, no, pues esta ya está bien, ¿para qué la transformo? Entonces, muchas veces esto es lo que necesitas utilizar, pass-through. Pues lo voy a poner acá, pass-through. Entonces, colocándole aquí reminder igual a pass-through, con eso va a conservar las columnas a las que no tocó. ¿Se entiende? De hecho, lo más usual es dejarlo así con pass-through, no con drop. Lo más usual, repito, es utilizarlo con pass-through. Y la última, variables fit to your names, out. Ok, tú tienes tu tabla madre. Las columnas de la tabla madre se llaman, en este caso, se llaman edad, gasto médico, porcentaje, calificación, presión, horas, tipo. Entonces, estos son los nombres de la columna madre, de la tabla madre. La tabla hija, la que ya va a tener los datos escalados, tú puedes decidir si heredar los mismos nombres, o sea, que las columnas escaladas se sigan llamando edad, gasto médico, porcentaje, etcétera, etcétera. Puedes decidir si dejarlo así o aumentarles. Acuérdate que hicimos bloques. Acuérdate que acá definimos bloques. Entonces, a los nombres de las columnas de la tabla hija, puede ser que los dejes igual o que les aumente el nombre de los bloques. Y entonces, por ejemplo, la columna edad estaba acá, en calls std. Por lo tanto, pertenece al bloque std. Por lo tanto, si tú aquí le pones true, si se lo dejas como true, el resultado va a ser std-edad. Por ejemplo, la de porcentaje. La de porcentaje está aquí, en calls min-max. Pertenece al bloque que llamamos min-max. Por lo tanto, como esto está en true, la hija
la tabla hija, su columna porcentaje se va a llamar min max guión porcentaje. O sea, con esto controla si quieres que se aumente estos nombres a los nombres de las columnas, o si se lo dejas en false, te va a dejar los nombres igualitos. ¿Se entiende? Está sencillo, ¿no? Les digo, es muy bonita la técnica. Todo esto, ojo, todo esto es el transformador, es el procesador, digamos, es el escalador. Vamos a ponerle un nombre a ese escalador. Bueno, es un conjunto de escaladores, ¿no? A ese conjunto de escaladores lo voy a llamar preprocesador. De tal manera que cuando yo ejecute esto, solamente esto que tengo ahí subrayado, cuando yo lo ejecute, todavía no va a hacer nada. Lo único que va a entender Python es que estoy construyendo un transformador, pero todavía no va a transformar a nadie. Solamente le estoy diciendo que lo va a construir. ¿Cómo lo va a construir? Pues con estos dos parámetros. Que le pase el transformers, el reminder y el verbos. ¿Me explico? O sea, repito, acá, si yo ejecutara nada más esto que tengo sombreado, si yo nada más ejecutara lo que tengo sombreado, todavía no va a transformar a nadie. Ahí únicamente le estoy pidiendo que construya el aparato con el que va a transformar. ¿Se entiende? Esto era, me preguntan nuevamente el pass-through, esto cuando yo lo tengo en drop, cuando yo lo tengo así, perdón, en drop, cuando lo tengo así, es porque a las columnas a las que no va a tocar, me las va a eliminar. Cuando yo lo tengo en pass, es porque a las columnas que no va a tocar, las va a dejar seguir, no se las va a comer. ¿Sí se entiende entonces esto? Es una función, correcto, José. Con un transformer es una función. Yo aquí básicamente le estoy diciendo que construya un aparato para hacer unas transformaciones y a ese aparato lo voy a llamar preprocesador. Esa es toda la lógica. Está construyendo, repito, un aparato acá para hacer los escalados. A ese aparato lo está llamando preprocesador. Todavía no lo está aplicando a nadie, únicamente lo está construyendo. Está construyendo el aparato. ¿Estamos? Ah, sí es cierto, ¿verdad? Aquí sobra una coma. Me dicen que aquí hay una coma, además sí es cierto. Sí, se la podría quitar, estoy seguro que no pasa nada. Sí, gracias por la observación. ¿Vale? Las líneas del preprocesador, los espacios que se dejan en cada línea, estos que está acá, ¿tienen algún significado? Déjame pensar rápido. Me pareciera que a este nivel no, porque estoy utilizando como que sintaxis vertical, ¿no? Para escribir el código. Me pareciera que a este nivel, estos espacios que están acá, que deben ser 8 espacios, ahí no hay problema. Tengo la impresión, ¿eh? Habría que revisar. Pero tengo la impresión de que podría quitarlos y de todos modos va a funcionar. Sí, porque no le encuentro ahí una justificación de sintaxis de Python para que lo subiera. Más que para volver más claro el código, que se pueda leer. Estos que están acá pertenecen al transformador. O sea, el column transformer tiene tres cosas: transformadores, reminder y la gestión de los nombres de las columnas. Ahora, el transformador es una lista de paquetes. ¿Eh? Sí, exactamente, ¿verdad, Antonio? No habría problema acá con estos espacios. Yo también digo que si estos espacios los elimino, no me causaría ningún problema. No es como en el error que les marcaba ayer o antier a una de sus compañeras, porque ahí sí estábamos trabajando con un for. Ahí sí los espacios son elementos de la sintaxis, es decir, es parte del lenguaje. ¿Vale? Ahora, repito, pero tómalo bien en cuenta, no voy a cansar de repetirlo. Hasta acá lo único que está haciendo es crear al aparato con el que va a transformar. Todavía no lo está aplicando, todavía no lo está utilizando, solamente lo está creando ese aparatito. El siguiente paso, ¿cuál es?
preprocesador, es el aparato, punto fit, y esto es bien importante, preprocesador punto fit, ¿a qué tabla le va a aplicar ya la transformación? Aquí es en donde aprende. En este paso es en donde él calcula quién es la media, quién es la desviación, quién es el máximo, quién es el mínimo, quién es la mediana y quién es el rango intercuartílico. Aquí es en donde lo va a aprender cuando haces el punto fit. Lo que le estás pasando de comer es tu tabla. Entonces, aquí aprende, o sea, aquí hace los cálculos de quién es la media, quién es la desviación, etcétera, etcétera. Aquí empieza a hacer esos cálculos. Y acá, preprocesador punto transform, ahí es en donde hace la transformación. ¿Se entiende? Repito, aquí en el punto fit, fit significa ajustar. Entonces decimos que ajusta, va a ajustar el aparato, lo va a calibrar. ¿Qué significa eso? Yo le paso de comer la tabla, le estoy pasando de comer la tabla, datos, le estoy pasando de comer la tabla, y entonces, como ya construyó el aparato acá, como ya construyó el aparato, él sabe, bueno, para el estándar scalar voy a necesitar calcular medias y desviaciones. Para el min-max voy a necesitar calcular máximos y mínimos. Para el robusto voy a necesitar calcular el rango intercuartílico y la mediana. Entonces, en este momento, toma el aparato preprocesador, lo calibra. ¿Cómo lo calibra? Pues metiéndole la tabla a la que vayas a transformar. Así que aquí, en este paso, es cuando calcula quién es esa media, quién es esa desviación, etcétera, de cada una de las columnas respectivas. Las que están acá, las que están acá, las que están acá. Entonces, aquí apenas hace los cálculos. Y aquí es donde hace la transformación. ¿Me explicó? Es como hace un rato con el Excel que hice esto. Calculé aquí la media, aquí la desviación. Eso sería el punto fit. Y acá cuando hago la transformación, ese es el punto transform. Son dos pasos entonces. Ajuste y transformación. Aquí ajusto, aquí transformo. Cuando haga separación en entrenamiento y prueba, acá le voy a meter únicamente la parte de entrenamiento para que encuentre los valores, los parámetros del entrenamiento, la media, la desviación, etcétera, etcétera. Entonces aquí únicamente va a ir la parte de entrenamiento y en el transform ya le puedo meter el entrenamiento y la prueba. Porque aquí es en donde ya se hace el rescalado como tal. ¿Se entendió? O sea, separar en estos dos pasos evita la fuga de datos. Solamente que, repito, hasta este momento no hemos separado el entrenamiento y prueba. Nada más les quería enseñar cómo se hace la transformación. Más adelante, cuando ya juntemos todo, entrenamiento y prueba, escalados, decodificación y bueno, codificación y tratamiento de valores faltantes, ya cuando juntemos todo eso, ahí ya se va a notar cómo se hace cómo se evita la fuga de datos. ¿Se captó? Y entonces ejecuto. Ojo, ojo, aquí ajusto, aquí transformo. Como acá ya voy a obtener un objeto nuevo, que va a ser lo transformado, a ese objeto nuevo sí le doy un nombre. Lo voy a llamar X mayúscula escalado. X mayúscula escalado ya va a ser la transformación. Ya va a ser la hija. Ejecuto. Ya está. Ya me apareció la palomita, significa que ya terminó. Ya hizo las transformaciones. Ahora la hija, X escalado, ¿cómo se ve? Ya es la tabla transformada, pero van a ver que hay un detalle. Aparece una estructura muy extraña. Es lo que en Python se llama un array, un arreglo. Es una especie de matriz o una lista de listas. Se ve muy extraña. Pero aquí ya están todos los valores reescalados. El siguiente paso que voy a hacer, muy rara vez se va a realizar en Machine Learning. Para Machine Learning, para Python, contener esto, aunque se vea así de raro, para Python, esto ya sabe cómo trabajar con él después.
Entonces, repito, lo siguiente que voy a hacer es opcional, ya no es parte del Machine Learning como tal. De hecho, casi nunca se hace. Voy a mostrar cómo se ve la tabla ya estandarizada. Esa es la última parte del código. De construir la tabla. Repito, pero esto casi nunca se hace. En general, para Python, basta con haber obtenido este. Ya no es necesario, o sea, aunque se vea así medio extraño, ya no es necesario hacerle más. Pero si quisieras ver cómo quedó la tabla al final, o sea, cómo quedó la hija, es con este código. Entonces, básicamente lo único que le estoy pidiendo es que tome los nombres de las columnas y aquí esta visualización extraña, acá le estoy pidiendo que me la muestre como tabla. Le estoy diciendo, me vas a dar una tabla. ¿Con qué? Con la hija. Las columnas van a ser los nombres de las columnas de la hija y quiero que me vayas indexando, o sea, que el número del renglón sean los mismos renglones que los originales. Por ejemplo, si la tabla madre, sus renglones eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, la hija, sus renglones van a ser también 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, básicamente aquí ya no hay que cambiarle nada. Esto es el resultado. Esta es la hija. Digamos que aquí es la hija. Después de levantarse, amaneció toda hinchada, no se ha maquillado, sigue en pijama, bla, bla, bla. Y aquí es en donde ya la mandamos ya se fue a bañar, ya se maquilló, ya se vistió, ya se va a ir con su novio. Aquí es en donde ya se ve bonita. Entonces, este es el resultado de haber escalado. Edad, presión sistólica, porcentaje de asistencia, bla, bla, bla. Y fíjate cómo siempre me lo saca por bloque. Las primeras dos columnas, estas dos columnas corresponden al bloque de estandarización. Estas tres corresponden al bloque de las min-max. La última gasto médico anual corresponde al bloque de las robustas. Y me aparece la columna tipo porque aquí le puse pass out. Si yo aquí le hubiera puesto drop, ejecutar, cuando se maquille, ya no está la columna tipo. Porque con el drop lo que le estaba diciendo, acuérdense que era que a la hija no le pasaras las columnas que no vayas a tocar con el escalado. Entonces ya no me aparece la columna tipo. Vamos a dejarlo como estaba, pass-through, para que sí aparezca la columna tipo. Ejecuto y muestro. ¿Se entendió? Hay una última pieza de código, les decía, pero como todo esto ya es opcional, o sea, este paso ya es opcional, repito, de hecho casi nunca se hace. Incluso esta es la primera vez que yo lo hago nada más para mostrárselos. Yo nunca lo había hecho, es la primera vez que hago este paso, para mostrarles cómo queda la tabla final. Porque si uno se queda nada más con esta, es la hija, pero como les decía, es como que la hija antes de salir con su novio, antes de empezarse a arreglar. Y en cambio aquí es cuando ya se arregló. Pero para Python, a Python le basta con tenerla desarreglada. Va a funcionar bien de todos modos. La cosa es que, les decía, hago hincapié nuevamente en esto, me está devolviendo las columnas por bloque. Fíjate cómo la tabla original, sus primeras columnas no son edad y presión. O bueno, creo que sí, ¿verdad? A ver. No, mira, en la original, en la madre, las primeras dos columnas son edad y gasto médico. Entonces me desacomodó el orden de las columnas. ¿Pero por qué? Porque me las está poniendo por bloque. Estas son las que pertenecen al bloque de escalado, de estandarización. Estas son las que pertenecen al bloque de min-max. Y la última, esta es la que pertenece al bloque de robusto. Si yo quisiera que estas me las muestren en el orden original, para eso es el último código. Acá me va a volver a mostrar
a la hija, a la muchacha, bien vestida, pero además con sus columnas ordenadas como la mamá. Ya viene edad, gasto médico, porcentaje de asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora les decía, este de acá, si yo se lo hubiera dejado en true, en verdadero, entonces aquí abajito estos nombres no aparecerían así, no diría edad, sino diría STD, que es el nombre del bloque, guión edad. Luego STD, que es el nombre del bloque, guión presión sistólica. Les decía hace un rato, si a este bloque lo hubiera llamado Gloria, en vez de STD, lo hubiera llamado Gloria, entonces aquí abajo me aparecería Gloria edad, Gloria presión sistólica. ¿Entienden? Y les decía, con el último código, lo único que hice fue reordenarlas para que tengan el mismo orden que la original. Aunque, reitero, otra vez, estos pasos nunca se hacen, es nada más para que vean cómo reflejó nuestro trabajo. De hecho, lo puedes guardar con esta. Y aquí tú le dices, ahí está. Si aquí tú le dices, datos escalado es la muchacha ya arreglada y de hecho ya ordenada, ya con las columnas ordenadas. Aquí está. Datos escalado, bueno, de hecho lo defino desde antes. Aquí, ¿no? Aquí es donde construyo o donde pongo a la niña a que se arregle. Pues aquí ya se arregló. Aquí a la misma niña, que ya está arreglada, la ordeno sus columnas. ¿Cómo se llama la niña ya con las columnas ordenadas? Datos escalado. Si yo ejecuto esta, datos escalado, punto, CSV, me va a guardar esta tabla como un archivo de tipo CSV, que ya lo puedo abrir con un Excel. Y ese archivo se va a llamar datos ya escalado. Los ejecuto, fíjense como del lado izquierdo me va a aparecer un nuevo CSV. Ejecuto, ahí espero a que lo imprima. Bueno, no que lo imprima, que lo muestre, ya está. Aquí está, ya lo puedo descargar. Descargar. Datos ya escalados. Y ahí me lo va a abrir. Ahí está. Así es como quedó. De hecho, déjenme quitar esta. Es la columna de índices. Renglón 0, renglón 1, esa en realidad no me dice nada. Voy a cambiar el código acá. Añadan esta línea. Index igual a false. Esta parte del código, index igual a false. Los vuelvo a ejecutar. Me va a volver a construir la tabla de datos ya escalados. Entonces la descargo y la muestro. Ahí está. Las mismas columnas en el mismo orden que la madre, pero ahora con los datos escalados. ¿Dudas? Más allá de visualizar la tabla, en realidad no es necesario para el entrenamiento. No, Luis, no. Sí, no es necesario. O sea, se los muestro por si quieren ver reflejado, o sea, cómo se ve ya reflejada la tabla reescalada. Pero en realidad, en el trabajo diario, tú llegas hasta acá. Tú llegas hasta acá y continúas haciendo otras cosas. O sea, no pierdes en tiempo en general en arreglar a la niña para que se vea bonita. No pierdes el tiempo en eso. Te basta con tener a la niña aunque sea desarreglada. Entonces, repito, en la práctica diaria llegas hasta acá, hasta este paso. Y te pones a hacer otras cosas, ¿no? O sea, primero separaste en entrenamiento y prueba. De hecho, el ciclo es primero entrenamiento y prueba. Luego del entrenamiento y prueba, llenas los valores faltantes, los huequitos que pueda tener tu tabla. Luego de llenar huequitos, haces lo que se llama codificación, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Codificación. Luego de la codificación, haces esto. Haces el escalado. Y eso es todo el camino del preprocesamiento de tablas. Todavía no pones a entrenar modelos. Todavía no te pones a entrenar modelos. Simplemente estás limpiando tu tabla.
La última partecita esta es para que me genere, o sea, déjenme eliminarla, mira. Ahí está. Entonces, aquí lo que hago es tomarme a la niña bonita. La niña bonita vive acá, de este lado, en Python, pero yo la quiero tener colgada aquí, en el Colab. Entonces, para pasarla hacia acá, como archivo, es con esta instrucción. La ejecuto y ahorita ya me va a aparecer del lado izquierdo. Ahí está. Datos ya escalados. Ya es la niña bonita. Esta ya la puedo descargar a mi computadora con descargar. Simplemente estos tres puntitos, descargar. Ya me la baja a la máquina. Entonces ya lo puedo abrir con un Excel. ¿Sí? Datos de muchas variables como datos genómicos, Python lo puede hacer directo. Híjole, Carlos, esa es una desventaja. Si te das cuenta, cosas que sí tienes que hacer a mano tú, es precisamente la primera parte, esta. Esto sí lo tienes que hacer a mano tú. Definir qué, porque eso la máquina pues, no lo puede deducir. La máquina está viendo números. La máquina cuando lee tu tabla original solamente está viendo números. No sabe si esos números pertenecen a un porcentaje y por lo tanto están entre 0 y 100 siempre y por lo tanto conviene hacerle un min-max. No sabe nada, la máquina solamente está viendo números. Entonces tú a mano tienes que decirle para qué vas a utilizar cada columna, cómo la vas a escalar. Si no, no es tan automatizado como uno esperaría. Pero es que está bien, ¿no? Porque no dependes totalmente de la máquina. Tú como investigador esto lo puedes controlar. Puedes decir, a ver, ya hice el escalado con estas. Aplico, no sé, un modelo de máquina de soporte vectorial. Los resultados no me gustaron. A lo mejor si yo cambiara la forma en la que escalé, funciona mejor la máquina de soporte vectorial. Entonces, a lo mejor si la precisión sistólica, en vez de hacerla con estandarización, se la hago con robusto, a lo mejor mejora el método. Pero eso ya es parte de tu trabajo como investigador, ¿no? Ya eso la máquina no lo va a deducir. En la visualización de la tabla, ¿cómo saber? Ok. ¿Cómo saber a cuáles se les aplicó? Para eso puedes utilizar el verbos. Pero vas a ver, se lo voy a poner en true. Aplico. Ya hizo la transformación y acuérdate que me va a devolver a la niña, digamos, desarreglada. Ahí está, la niña desarreglada. La voy a arreglar. Acuérdate que lo que hice fue poner aquí un true. Aquí estaba false, es el names out. Estaba en false y lo acabo de poner en true. Y entonces ahora, ¿cómo se ve la niña cuando la arreglo? El nombre del bloque, la edad, nombre de bloque, presión sistólica, nombre del bloque, porcentaje de asistencia. Así ya sé qué tipo de escalado le aplica a cada columna. Si esta dice min max, es porque la columna porcentaje de asistencia le aplica un min max. Sí, ¿quién me lo pidió eso? ¿Luis? Sí, ¿verdad? Es lo que me preguntabas. El código lo tienen acá. Me dice Santiago, no me descarga la tabla. Bueno, eso ya depende de tu computadora, Santiago. Sí, ya viste, es nada más acá, 3 puntitos y descargar. Sí, eso ya depende totalmente de tu equipo. El código, ya saben, está acá en la diapositiva. Por ahí varios me estuvieron preguntando dónde lo saqué. Está al final de la diapositiva. Siempre voy a hacer esto. De hecho, si se van al otro, ya se los tengo preparado. Fíjense, repositorios, Machine Learning 25. El lunes vamos a ver codificación categórica. Estoy siguiendo el mismito estilo. Primero vamos a ver las técnicas a mano, bueno, una explicación conceptual, bla, 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 bla. Y al final vamos a tener el código. Les voy adelantando, ¿qué es la codificación? Hasta ahorita hemos trabajado con columnas numéricas, con columnas de tipo cuantitativo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con las de tipo cualitativo? Eso se le llama codificación. Pero ya lo vamos a revisar el lunes. Por lo pronto, de tarea se les queda
nuevamente en los datos, MLPy 25 data, se van a buscar esta, datos para codificar alumnos. Esta es la que van ustedes a trabajar de tarea. No, perdón, datos para codificar, no es cierto, no es cierto. Datos para escalar alumnos, esta, datos para escalar alumnos. Tienes temperatura corporal, frecuencia cardíaca, peso, humedad relativa, PCT, o sea, este es un porcentaje, ventas mensuales, gastos en publicidad, tipo de cliente, es una columna a la que no vas a tocar porque son categorías, canal de venta es una columna que no vas a tocar porque son categorías, ciudad tampoco la vas a tocar porque son categorías, únicamente vas a tocar a las columnas numéricas, y de esas columnas numéricas, pues te tienes que ir preguntando, a ver, primero aplicar mi buscador de columnas con datos atípicos. Una vez que aplico eso, ya voy a saber a quién aplicarle el robusto. Y con las otras me empiezo a hacer preguntas. A ver, esto tiene barreras naturales, o sea, barreras bien definidas, como el porcentaje que está entre 0 y 100. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Esta no tiene barreras bien definidas. Sí hay un límite superior, pero no existe un número como tal que tú digas. Nadie puede tener más de tal frecuencia. Entonces, esta no sería con un min-max, el peso tampoco. La humedad sí sería con un min-max porque estas siglas, PST, significa porcentaje. Entonces, estos son porcentajes. 86%, 46%, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Aparece la tabla con datos desordenados, me dice Juan. Es que a lo mejor no hiciste este paso. Ah, bueno, ok. Sí, porque a lo mejor algunos por la emoción les puede llegar a fallar. Ojo, yo aquí, ¿qué fue lo que hice? Le puse lo de los nombres para poder identificar cada bloque. Le puse lo de los nombres. Aquí lo mostré con lo de los nombres, pero este paso ya no va a funcionar. Si yo ejecuto esto, me va a marcar un error o simplemente no va a hacer nada. ¿Ya vieron? No hizo nada. ¿Por qué? Este código, que es para que ordene las columnas en el mismo orden que la mamá, únicamente funciona si las tablas, la madre y la hija, tienen las mismas columnas. Acá ya no tienen las mismas columnas. Acá la hija, sus columnas empiezan con un prefijo. Entonces no son los mismos nombres de las columnas. Por eso este ya no funcionó. Así que si tú desde acá la arreglas, pero que tenga los nombrecitos, los prefijos, cuando lo guardes, te lo va a guardar con este orden. Con este orden. Entonces repito cómo va la historia. Va de nuevo. Si tú quieres guardarla con el mismo orden que la mamá, no puedes tener los prefijos. O equivalentemente, si tú quieres guardar la tabla con el mismo orden que la mamá, acá le tienes que poner falso. False. Ahí sí te lo va a guardar con el mismo orden que la mamá. Y repito, si tú haces esto, de ponerle true, lo dejas en verdadero para conservar los nombres nuevos, o sea, con bloque, te va a salir esto. Y esta te lo va a matar. Esta celda te lo va a matar. Entonces, esta celda no la ejecutes. Vamos a escribírselo. Importante. No ejecutar si permites que los nombres de las columnas tengan prefijo. Si tú dejaste verdadero en el names, en este, si tú dejaste verdadero acá, no ejecutes esta. No ejecutes esta porque te lo va a matar. Te va a matar la tabla. Y ya vieron, fue lo que me hizo acá. Me la mató. En cambio, si le pongo en falso, ejecuto, muestro el resultado, lo vuelvo bonito, como le puse true, ya no vienen los prefijos, y ahora sí le puedo aplicar esta celda.
para que me las ordene como la mamá. Y ya simplemente guardo. Si el anterior, el de names out, se lo hubiera dejado en false, perdón, en true, si se lo hubiera dejado en true, es decir, que así ponga el nombre del bloque, el prefijo, me brinco esta celda, me brinco esta, y ya nada más me voy directo a esta, para guardar la tabla. ¿Se entendió? ¿En algún momento nos piden los datos con prefijo? No, no, Santiago, es nada más por el puro gusto. De hecho, o sea, ven que les decía otra vez, este paso de acomodar las columnas como la mamá y bla, bla, eso lo estoy haciendo nada más para que vean, pero en la práctica nunca lo van a hacer. En la práctica, aquí les va a... Lo usual es tener esto así, en la práctica. El pass-through y el output en false. El names out en false. Esta para que no te mate a las columnas que no tocas, y esta para que no te aumente el prefijo en los nombres de las columnas. Entonces, usualmente va a ser así. Lo van a ver en la tarea. En la tarea, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Pues van a tener que leer la tabla, lo hacen con esto. Aquí les van a aparecer los nombres de esa tabla, los nombres de columnas de esa tabla, y les van a aparecer los primeros renglones de esa tabla. Acá no le tienes que modificar nada, nada. Aquí te va a aparecer a qué columnas les tienes que aplicar el robusto, y básicamente tú ya nada más tienes que cambiar esto a mano, poniendo los nombres de las columnas. Pero bien importante, acuérdate, tienen que ser exactamente iguales. Si aquí edad está en, si aquí edad está en minúsculas, aquí abajo debe estar en minúsculas. Sí. O sea, estos nombres, cuando defines las columnas por tipo de escalado, tienen que ser exactamente iguales a como los tienes acá. Si aquí dijera gasto médico, donde médico lleva acento, si aquí tuviera el acento en la E, aquí abajito le tendrías que poner el acento en la E. Aquí. Todo lo demás del código ya no lo tienes que modificar. Repito, es una de las partes bonitas. Este código ya te funciona con cualquier tabla. Sea tu propia tabla, sea alguna que yo les pase, etcétera, este código va a funcionar. ¿Vale? Sí, claro, ahorita nada más estamos haciendo la transformación, el preprocesamiento. Todavía no hemos aplicado ningún modelo. Ningún modelo, todavía no hacemos ninguna máquina de soporte vectorial, regresiones, nada de eso hemos hecho. Únicamente transformamos los datos. Pero es que otra vez, Santiago, acuérdate lo que les dije en la segunda sesión, me parece, ¿no? El preprocesamiento de datos, que es todo esto, es en donde se te va la mayor parte del tiempo. En la aplicación de los modelos es rapidísima. Bueno, puede tardar, ¿no? En entrenar. Te puedes llevar hasta un día en que la computadora está haciendo cálculos. Pero a lo que me refiero es a que lo que tú como persona inviertes de tiempo, la mayor parte es para esto, para el preprocesamiento. ¿Se entiende? Pues bueno, vamos a dejarla hasta acá. Espero que la clase les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Continuamos día lunes nuevamente, como comenté al inicio de la sesión, pues muchísimas gracias para quienes llenaron el preregistro y estuvieron estas 5 primeras sesiones gratuitas. El lunes continuamos con los que ya están oficialmente inscritos, que son la gran mayoría de los que están conectados en este momento, pero pues ya saben, si quieren inscribirse formalmente, pues manden correo para que se les puedan brindar los informes. Cuídense muchísimo, los quiero mucho, continuamos el día lunes, descansen, bye.